En este canal, te hemos presentado varias historias paranormales. Algunas de ellas están 100% basadas en hechos reales, mientras otras, como siempre te lo he dicho, quedan total y absolutamente a tu criterio y juicio. Sin embargo, la historia que estás a punto de conocer te dejará muy pensativo y estoy seguro que hará que tengas las peores pesadillas esta noche. Te invito a que te prepares una taza de café y te pongas cómodo, ya que lo que estás por escuchar te helará la piel y no te dejará dormir. Te sugiero el uso de auriculares para una experiencia mejor. Bienvenido seas al canal. La puerta paranormal está abierta. Comenzamos. Corría el año 2005 y acababa de cobrar mi primer sueldo. Justo lo que necesitaba para poder pagar una conexión a internet rápida y decente. Me emocionaba bastante pensar en toda la música y los videojuegos que podría descargar gratis. Esa misma tarde me puse a bajar juegos y canciones, que conforme se hacía de noche, fueron volviéndose cada vez más oscuros. Ahí fue cuando la pesadilla comenzó. Mientras buscaba en diferentes programas cosas paranormales y cuentos de terror, me encontré con un archivo extraño. El archivo se llamaba rec06.mp3. Me arriesgué a bajarlo, intrigado por las palabras que alguien había incluido en la descripción del archivo, las cuales eran algo así. Este es uno de los 12 sonidos de la grabación original de Hideo Takashima. Si encuentras alguno de los otros 11, contáctate conmigo. ¿12 sonidos? Me pregunté qué sería eso. Parecía lo suficientemente interesante como para pasar el rato. Reproduje el sonido. No sé muy bien cómo podría definir lo que acababa de escuchar. Se trataba de algo así como un ronquido, o quizá el gruñido de alguna criatura extraña. Pero ahora que lo pienso, parecía más bien la respiración agitada de un ser que se encontraba a punto de morir. Con ciertos arreglos macabros, como música de fondo que me pusieron los pelos de punta, procedí a escuchar el audio. En ese instante me di cuenta de que el archivo no se había descargado solo. Había otro formato en texto que abría al instante. En él había una leyenda de advertencia que logró erizarme la piel totalmente. Ahora que reprodujiste uno de los 12 sonidos, debes estar preparado para lo peor. Según la leyenda, si no reproduces el archivo rec08.mp3, después de haber escuchado cualquiera de los sonidos, tu vida se va a convertir en un infierno. La leyenda es de verdad. Debo confesarte que viví al máximo de estos últimos meses hasta mi última hora con vida. Un frío estremecedor recorrió toda mi piel. ¿Qué iba a pensar en ese entonces? ¿Que probablemente se trataba de un sujeto tratando de jugar una broma bastante pesada? No lo sabía. No pude ni pensar, debido a que en ese instante escuché unos ruidos que provenían de afuera. Al borde de mi ventana había un pasillo escasamente iluminado, y esa maldita noche en particular se veía más tenebroso y oscuro que lo habitual. Juro que vi sombras muy bizarras afuera. Era como si al escuchar aquel sonido algo se había manifestado. Me puse como loco a buscar el archivo rec08.mp3 dentro del mismo servidor al que habían subido el original que descargué. Desafortunadamente, el usuario que lo había alojado no actualizaba nada desde el año 2003. ¿Y quieren saber por qué no había ninguna actualización desde hace 2 años? Se los platico. El usuario ya no estaba con vida. Quise pensar que todo era una broma de muy mal gusto, la cual había ido más lejos de lo que yo podría aguantar.
pero al intentar apagar mi computadora bastante molesto, una ventana se abrió ante mí, inundándome de terror. Pues se podía leer: el archivo rec06.mp3 no puede cerrarse. Una vez más el sonido comenzó a reproducirse e intenté apagar las bocinas, pero fue imposible. Tenía tanto miedo que no me atrevía a mirar por la ventana, pues se escuchaban sonidos que venían del exterior. Las luces de mi dormitorio empezaron a parpadear y aún así la maldita computadora no se apagaba. El volumen de ese maligno sonido subía mientras transcurrían esos segundos interminables en los que no sabía qué demonios estaba pasando. Recé en todos los idiomas de los que me acordaba. Me encomendé a Dios, a todas las deidades benignas que conocía. La computadora volvió a funcionar y como un desesperado me lancé a la búsqueda del archivo. Me topé con algunas copias del rec08.mp3, pero todas resultaron ser falsas. La frustración y el terror hacia lo que estaba acechando afuera de mi habitación estaban acabando con mi mentalidad. Casi 2 horas después, sentí un olor nauseabundo, parecía al de carne podrida. Sentí que lo peor apenas había comenzado. Por un instante pensé en salir y enfrentar a lo que fuera que estuviera ahí, pero con sorpresa me di cuenta que la cerradura estaba atascada y en las afueras lo único que distinguía eran unas luces que danzaban, como si entre ellas se rieran de mí, tratando de descubrir cuál podía aterrorizarme más. Lejos de mi computadora y al borde de un ataque psicótico, distinguí un sonido raro y diferente. El lamento de una niña, que parecía gemir de dolor y mucha tristeza. Afuera los ruidos se detuvieron y las tétricas luces cesaron de bailar. El llanto de la pequeña los había ahuyentado. Me sorprendí al ver que el archivo que buscaba se había activado en el reproductor de música. Todo el tiempo había estado entre los falsos rec08.mp3 que había encontrado. Con algo de miedo, comprobé que todo había vuelto a la normalidad. No había nada afuera acechando. Aliviado y más tranquilo, finalmente apagué mi computadora, aunque decidí conservar esos 12 archivos que descargué aquella macabra noche. Por cierto, si están preguntándose quién era Odeo Takashima, se trata de una de las primeras personas que en el año 2002 consiguieron un reproductor de MP3 propio. Justo cuando estaba usándolo por primera vez, iba de regreso hacia su casa y sufrió un terrible accidente de tránsito que le quitó la vida de forma agónica. Odeo acababa de subir al autobús que tomaba para ir a su hogar. Al sentarse, encendió el aparato para grabar los sonidos del trayecto. Al mismo tiempo, un conductor imprudente se estrelló contra un camión que transportaba varillas de acero, las cuales impactaron contra el lado derecho del transporte donde Odeo viajaba. Una de las varillas, con 10 metros de longitud, atravesó la cabeza del joven. 6 más se incrustaron en todo su cuerpo. Pero el reproductor de MP3 no sufrió ningún daño. Cuando los forenses lo rescataron, sintieron curiosidad y lo conectaron a su computadora, descubriendo un total de 12 grabaciones distintas. Se dice que todas formaban parte de un mismo archivo de audio, en el que se puede oír cómo el camión de varillas choca con el autobús y cómo Odeo y las 17 personas que estaban viajando junto a él gritaron de agonía hasta fallecer. Aquella tarde cruel del mes de marzo. Escalofriante historia, ¿no lo crees? Permíteme hacerte la siguiente pregunta. ¿Te atreverías a escuchar los audios en donde quedó el registro de la agonía y sufrimiento por el cual pasó Odeo minutos antes de perder la vida? Recuerda que la veracidad de esta historia queda absolutamente bajo tu criterio. Tú eres juez y nos encantaría leerte en los comentarios. Si el video fue de tu agrado, te invito a que me regales un pulgar arriba y te suscribas al canal. Eso me ayudaría muchísimo para seguir haciendo contenido cada semana. Muchas gracias nuevamente y que pases una excelente noche.